Hoy vamos a tocar aquí el tema del impuesto de renta de las personas naturales. Nos encontramos que la más reciente reforma tributaria trajo un sistema de determinación de impuesto en la renta de una forma cedular. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos unas rentas cedulares que están compuestas de la siguiente forma. Tenemos rentas de trabajo, renta de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, la renta de dividendos y participaciones, y tenemos una cédula que es el de las ganancias ocasionales que sigue ahí. Es decir, hoy tenemos 6 cédulas para la determinación del impuesto de renta en las personas naturales. Esto hace, lógicamente, que se elimine el sistema de determinación que ya traíamos, que era el IMAS y el IMAN. Vamos a mirar cómo está integrada cada renta cedular, ¿verdad? Cómo se depura cada renta y cómo se determina el impuesto. Comencemos con la renta de trabajo. En la renta de trabajo, la ley 1819 nos remite directamente al artículo 103 del Estatuto Tributario. La renta de trabajo se depura de la siguiente manera. El total de ingresos recibidos por los conceptos anteriormente mencionados, le restamos los ingresos no constitutivos de renta. Ahí obtenemos un subtotal que llamamos A. A ese subtotal A le restamos las deducciones y las rentas exentas. La suma de las deducciones y las rentas exentas no pueden superar el 40% del subtotal A, como tampoco puede superar 5.040 VT. Tenemos los aportes obligatorios a pensiones, que hasta el año 2016 eran considerados como una renta exenta. Y tenemos los aportes obligatorios al sistema de salud, que hasta el año 2016 eran considerados como una deducción. Hoy pasan a ser unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En cuanto a las deducciones, continúan las mismas que ya venían y son aquellas que están en el 387, pero con la limitación del 40% sumado con las rentas exentas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros por esquema de planeación, si no tenemos en cuenta el límite que hoy nos está dando la norma del 40%, pudiéramos hacer un ahorro exagerado de tal suerte que pudiéramos constituir una caja atrapada injustificada. ¿Y por qué una caja atrapada injustificada? Porque recuerden bien que los dineros que vayan a las cuentas de AFC de forma voluntaria y los que vayan a los fondos de pensiones de forma voluntaria deben tener mínimo una permanencia de 10 años, pero si no tenemos en cuenta el esquema de planeación, como lo dije anteriormente, pudiéramos constituir una caja atrapada injustificada, porque después tendríamos un problema con ese dinero. Se mantienen las rentas exentas del artículo 206. La ley 1819 solo hizo 2 modificaciones aquí. Derogó el parágrafo 4 del numeral 10 y derogó el numeral 9. Miremos cómo es la depuración del 25% de la renta exenta. O sea, no es que voy a tomar lo que tenía primero, el subtotal A, y de una vez le voy a calcular el 25%. No, tengo que revisar si tengo otras rentas exentas y si tengo deducciones, las detraigo todas y lógicamente después aplico el 25%. ¿Qué pasa con las indemnizaciones en programas de retiro de entidades públicas? Esto no está en el estatuto, está en el artículo 27 de la ley 488 del 98. Y es que cuando se den estos retiros, ¿verdad?, en las entidades públicas de orden nacional, departamental, distrital o municipal, el 100% de la renta recibida por indemnización es renta exenta. Pero hasta 2016 ahí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Como esto es una renta laboral y en el 2016 teníamos que determinar la categoría de la persona, si es empleado o no es empleado, y generalmente estas personas que son despedidas califican hasta 2016 en empleado, entonces tenemos que hacer la comparación entre el régimen ordinario y el IMAN. La ley 1819
elimina el artículo 384. Y al eliminar el artículo 384, se elimina la retención mínima para el tema de pagos laborales. Y que la reforma que se adicionó o se trajo este año se aplica a partir del 1 de marzo. Es decir, que los salarios que se recibieron, los honorarios que se recibieron, las rentas de trabajo durante el mes de enero y el mes de febrero, se les aplica el mismo sistema de retención que se venía aplicando, pero sin comparar con la retención mínima del 384, toda vez que quedó derogado. Con la eliminación del 384 y la retención mínima, este certificado ya no hay que suministrarlo. Lo que sí hay que suministrar hoy es una certificación o una carta bajo la gravedad del juramento, donde usted manifiesta si tiene 2 o más empleados o si no los tiene asociados a su actividad. Y es que tomamos el total recibido por los conceptos que mencionamos al inicio, le restamos los ingresos no constitutivos de renta, obtenemos el subtotal A, le restamos las rentas exentas, las deducciones. Recuerden que la suma de las dos no debe superar el 40% del subtotal A, y ese valor, una vez depurado, es el que vamos a llevar a la tabla. Miremos cómo va a quedar el esquema a partir del 1 de marzo y en el mes que estamos. La misma persona, recibiendo lo mismo, ya lo que eran los aportes a salud y pensión pasan arriba como unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y obtenemos el subtotal A. Los mismos aportes a pensión voluntario y a cuenta AFC, las mismas deducciones, y tenemos un subtotal para calcular el 25%. Lo que les decía ahorita, para calcular el 25% no se puede tomar directamente del subtotal A, sino hacer una depuración previa. Son 750,000 pesos. Entonces, entre deducciones y rentas exentas, da el 65% del subtotal A, de los 6.370.000 pesos. Pero a mí la norma me está diciendo hoy que eso está limitado solamente al 40%. O sea, que si sigo con el mismo esquema de planeación que yo venía haciendo, ¿verdad?, estoy desperdiciando uno de los ahorros que pudiera llevar a otra forma. ¿Cuánto es lo que yo realmente puedo detraer de la base gravable para llevarla a la tabla de retención en la fuente? El 40%, que son 2.548.000 pesos. Lógicamente que ya mi base me aumentó y me quedó en 3.822.000 pesos, y anteriormente la traía en 2.250.000 pesos. Ese es el nuevo esquema. Aquí hay algo interesante. El artículo 387 nos permite disminuir la base para retención en la fuente. Dice que los pagos que hagan los patronos a terceras personas por alimentación del trabajador o su familia, o compras de vale para compras de alimentos, son deducibles para el patrono y no son un ingreso para el empleado, con unas limitaciones establecidas. A mí la norma me dice de que esto no es un ingreso para el empleado. Porque es que algunos dicen, no, como no es un ingreso grabado, yo lo voy a llevar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y entonces vienen y lo restan del total de los ingresos, y lo que hacen es distorsionar el subtotal A para calcular el 40%. Miremos la renta de pensiones. Allá el numeral 5 del 206 nos dice a nosotros, las primeras 1.000 VT que se reciban por pensiones están exentas. Y 1.000 VT son 31.859.000 pesos. Una pensión bastante alta. Entonces yo creería que esta cédula no va a tener problema. Porque de los que estamos aquí creo que tenemos pocos clientes con esa pensión, ¿verdad? Se toman los ingresos total recibidos, se les restan los no constitutivos y se les restan las rentas exentas. Y las rentas exentas para este caso son 1.000 VT, que son 31.859.000 pesos. Esta es muy sencilla. El gobierno nacional, de esta renta de capital, donde están los ingresos por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual, excluyó de aquí los dividendos. Los dividendos es una renta de capital, pero el gobierno los sacó de ahí y les creó una tarifa independiente.
Y la forma de calcular esta renta o la depuración que le hacemos a la misma es que tomamos todos los ingresos recibidos por estos conceptos, les restamos los costos y gastos que sean procedentes, que tengan relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad. Entonces, tomamos todos los ingresos, le restamos los costos y gastos que sean procedentes y obtenemos el subtotal A. Tenemos que restar las rentas exentas y las deducciones, pero aquí la limitación es diferente. Y me dice que no puede superar el 10% o 1000 VT, lo que primero ocurra. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque a veces abusamos en el tema de la inclusión de costos y gastos. Y recuerden que la más reciente reforma tributaria trajo que la firmeza de las declaraciones de renta, de las declaraciones tributarias, va a ser 3 años y no 2 años como venía. La renta de dividendos y participaciones, muy a pesar de que es una renta pasiva, no está incluida ya en las rentas de capital. Los dividendos y participaciones recibidos por personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes están grabadas en un 100%. Quedarán en la retención en la fuente. O sea, es un impuesto instantáneo, tal como pasa con las loterías. Uno recibe ya una vez descontado el valor del impuesto. Cuando le paguen los dividendos a partir de 2017, ya usted los recibe con el impuesto pagado, porque solo tiene que pedir el certificado de retención en la fuente para que lo descuente en su declaración de renta. La norma establece 2 subcédulas. Y aquí hay algo incongruente. Dice, la primera cédula son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero están grabados. Y la segunda cédula son los ingresos grabados. Digo incongruente porque ¿cómo así que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero es grabado? ¿Verdad? Y para ello me establece la norma de que para la primera cédula de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional vamos a tener una tarifa del 0, 5 o 10%. Y para los grabados, aquí hay un impuesto que es escalonado. Cuando es grabado, entonces viene un impuesto escalonado y tiene un impuesto del 35% que es retenido en la fuente. Una vez se detraiga ese 35%, de acuerdo a la cuantía del dividendo recibido, voy a aplicar la tarifa, ya sea del 0, del 5 o del 10. La quinta son las rentas no laborales. ¿Qué va aquí? Hombre, sencillo. Todo lo que no ocupe ninguna de las otras cédulas. Pero adicional de eso, también entran los honorarios de aquellas personas que hayan vinculado o contratado en el ejercicio de su actividad 2 o más personas. Tiene que estar asociado a la actividad que la persona está desarrollando. El total de los ingresos se le restan los no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes. Recuerden siempre, el 107. Obtenemos el subtotal A y entonces sí, restamos lo que son las rentas exentas y las deducciones con las mismas limitantes establecidas en las rentas de capital, que no pueden exceder el 10% ni 1000 VT. Características y limitaciones. Cada renta se debe depurar de manera independiente. Ahorita lo vamos a mostrar con un cuadrito. La renta líquida ordinaria será el resultado de la suma de todas las rentas cedulares. Las pérdidas de las rentas líquidas cedulares no se sumarán para determinar la renta líquida gravable. Ojo con esto. Ahorita lo mostramos en un cuadro que trajimos de ejemplo y miran cómo es el efecto. Las pérdidas incurridas en una cédula solo podrán ser compensadas contra la renta de la misma cédula en los siguientes periodos gravables. Solo podrán restarse beneficios tributarios, rentas exentas y deducciones en las cédulas en las que se tengan ingresos. Miremos que una persona que obtiene en el año 2017 rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Una persona que en el año 2017 haya recibido 70 millones de pesos por rentas de trabajo, 30 por renta de capital y 55 millones por rentas no laborales, recibió o facturó 155 millones de pesos.
Hacemos la depuración. En las rentas de trabajo restamos los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos para las de capital y las no laborales, y obtenemos un subtotal de 63.700.000, 22.590.000, y en la no laboral tenemos una pérdida. ¿De cuánto? De 6.700.000 pesos. Restamos los aportes voluntarios a cuenta FC. En las rentas de trabajo 7 millones y en las rentas de capital 3 millones. Si este señor en el 2017 hizo aportes a cuentas AFC o a fondos voluntarios por rentas de trabajo 10 millones de pesos, tendría que llevarlo solamente ahí en rentas de trabajo. No puede decir que porque aportó 10 millones por rentas de trabajo va a llevar 7 millones a las rentas de trabajo y 3 a las rentas de capital. Si lleva 3 millones a las rentas de capital es porque aportó a las cuentas FC y a los fondos voluntarios, a los fondos de pensiones, aportes voluntarios, pero de la renta de capital 3 millones. No puede sumarlas de una parte y traerlas para acá. Si las utiliza en una parte, en una cédula no las puede utilizar en otra. Ahí tenemos que la renta de trabajo tiene otras deducciones por 8.270.000 pesos. Para la renta de trabajo, el subtotal es de 48.430.000 pesos. Y este señor calcula el 25%, que son 12.108.000 pesos. Y tendría entonces un total entre rentas exentas y deducciones de 25.480.000 pesos. Si usted hace la suma matemática, eso no le da, ¿verdad? ¿Y por qué? Sencillo. Miremos la renta de trabajo. Tiene 6.300.000 en ingresos no constitutivos de renta y en aportes voluntarios. A cuenta de FC a pensión tiene 7, que serían 13.300.000. Y tiene otras deducciones acá de 8.270.000. Y en lo último tiene 12.108.000 pesos. Si usted revisa, a los 70 millones le detrae todos esos valores que están negativos, no le va a dar 25.480.000 pesos. ¿Y por qué? Bueno, por lo siguiente. Miremos cuánto es el 40% de los 63.700.000 pesos. Son 25.480.000 pesos. Sin embargo, yo tuve aportes a cuenta FC, 7 millones y otras deducciones, 8.270.000. Ahí llevo 15.270.000 y 12 millones de rentas exentas, estoy en 27 millones algo, ¿verdad? Pero como no planeé bien, tengo un desperdicio de lo que hice. No sé si de pronto constituí una caja atrapada no justificada ya en los ahorros, o tampoco pude aprovechar el 25% como correspondía. Cuando yo les decía de tema de gastos inteligentes y de ahorros, para no constituir cajas atrapadas, es porque hay algunas deducciones que yo no tengo que planearlas. El 25% que me da el 206 también la tengo. Entonces yo lo que tengo que optimizar son las que tengo para minimizar el impuesto, el impacto del impuesto de renta en mi cédula. Y ver cómo de alguna manera, cuando yo tengo rentas diversas, utilizo lo que estoy desperdiciando en alguna parte en otra cédula. Para el caso de la renta de capital, hacemos la depuración y ahí tenemos el mismo caso. La norma me dice que solo del subtotal A, las deducciones y las rentas exentas no pueden superar el 10%. ¿Y cuánto es el 10% de 22.590.000 pesos? 2.250.000 lo que tenemos ahí. Pero resulta que yo hice unos aportes a cuentas AFC y a fondos voluntarios en 3 millones de pesos. Entonces estoy dejando casi por fuera 800. O sea, no planeé bien. Estoy por fuera, de lo que yo tenía que haber aprovechado. Entonces hay que optimizar el tema del tributo aquí. Tengo que minimizar mediante una planeación todos estos casos, porque no puedo seguir como venía. Porque como les dije, con la 18-19...
Acabaron con todos los esquemas de planeación que hasta el año 2016 traíamos referente a tema de IMAN, IMAS y régimen ordinario. Entonces, mi renta líquida gravable para determinar el impuesto aquí es 58.551.000 pesos. Y la renta laboral donde tuve pérdida, tendré que compensarlas en los periodos siguientes, pero no la puedo imputar en otra cédula. Si yo llevé 3 millones, 7 millones a las rentas de trabajo, es porque yo de los ingresos de rentas de trabajo hice esos aportes, no porque los traje de otra cédula. En la renta de trabajo no pueden afectarse con pérdidas simple y llanamente porque las rentas de trabajo nunca van a dar pérdida. Y me dice la 1819 que las pérdidas obtenidas hasta el año 2016 las podré compensar contra las rentas no laborales y las rentas de capital. Las rentas de trabajo, la cédula de las rentas de trabajo hay que sumarlas con las rentas de pensiones y la tarifa del impuesto de renta arranca desde 0, 19, 28 hasta 33%. Las rentas de capital se suman con las rentas no laborales y la tarifa de impuestos arranca desde 0 con 10, 20, 30, 33 y 35%. Mira algo importante aquí. Si yo me salgo de la renta de trabajo, porque planeo para irme para la no laboral, porque allá rompo el 40% de las deducciones y rentas exentas, resulta que acá tengo una tarifa hasta el 35%, mientras que en la renta de trabajo solo la tengo hasta el 33%. Y los dividendos y participaciones tienen una tarifa del 0, 5 y 10%. En la renta de trabajo y pensiones decimos que tienen tarifa de 19, 28 y 33%. Ojo con esto. Arrancamos con 1091 VT, ¿verdad? Con una tarifa del 19%. Y llegamos hasta el 33%. Si yo por esquema de planeación me salgo de ahí, entonces me voy para acá y aquí empezamos con 601 VT. Y llegamos hasta el 35%. Entonces, tengo que mirar bien dónde es que quiero estar. Cuando una sociedad nacional distribuye los dividendos y los recibe una sociedad nacional, no hay impuesto. Entonces cualquiera diría, bueno, entonces hagamos más sociedades y que los accionistas sean las sociedades y que por ahí se venga el dividendo, porque ahí no hay impuesto. Cuando los distribuye una sociedad nacional y los recibe una persona natural residente, gravado 100%. Cuando vienen de una sociedad extranjera y los recibe una persona natural residente, gravado 100%. Si lo distribuye una sociedad nacional y lo recibe una persona natural no residente y sociedades extranjeras, gravado 100%. La tarifa. En el tema de los dividendos, decíamos que hay que tener en cuenta lo que es el artículo 49. Recuerden que el artículo 49 es aquel que nos dice que tome la renta líquida gravable, súmele las ganancias ocasionales, réstele el impuesto básico de renta menos el impuesto de ganancia ocasional. Y ese valor ahí determinado es el monto máximo distribuible como no gravado. Y el exceso ya es un dividendo gravado. Entonces, una vez se haga este ejercicio en el artículo 49, vamos y nos ubicamos en la primera cédula. Lo que yo le decía, ingresos no constitutivos de renta, pero gravados. Porque de acuerdo al 49 es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero si supera el valor recibido 600 VT, me hacen retención del 5%. Ese sería el impuesto. Y si supera 1000 VT, me hacen una retención del 10%, ¿verdad? Y el impuesto, pues, tendría que liquidarlo con el 10% más 20 VT. Estos son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que dice la norma. Aquí hay algo. Para los dividendos y participaciones recibidos por personas naturales residentes en el país y por sucesiones ilíquidas causantes provenientes de sociedades extranjeras, la tarifa es el 35%. Como decíamos, escalonado. Se recibe el ingreso y entonces se le aplica el 35%. Una vez extraído el 35%, le aplicamos la tabla anterior, de acuerdo a la cuantía, si está superando las 600 VT, si está superando las 1000 VT. Esta
Esta parte que trajo la reforma tributaria, este artículo ya fue demandado por tema de inequidad. Para dividendos y participaciones de los no residentes, dice la norma, recibidos por personas naturales no residentes, sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, sociedades extranjeras con domicilio principal en el exterior, la tarifa es el 5%. Aquí no tienen tarifa del 10%. Y de acuerdo al 363 superior, el tema de los tributos debe existir la equidad. Ya este artículo fue demandado. Aquí no hay tarifa del 10%. Para los extranjeros, para los no residentes, la tarifa es el 5%. Haciendo lógicamente el cálculo del 49%. ¿Qué pasa con la renta presuntiva de las personas naturales? A partir del año 2017, la renta presuntiva aumenta del 3 al 3.5%. Aquí hay una preocupación enorme, y es que el exceso de la renta presuntiva sobre la renta ordinaria podrá compensarse de las rentas líquidas ordinarias de los 5 años siguientes. No se podrá reajustar fiscalmente, pero el tema es aquí. Si yo hago el ejercicio que hice ahorita y determiné que mi renta líquida son 58 millones de pesos, pero por el cálculo de renta presuntiva determino de que mi renta presuntiva son 70 millones de pesos, tengo un exceso de 12 millones de pesos. Y lógicamente que mi declaración se va por renta presuntiva. ¿Qué tarifa le aplico yo a la renta presuntiva cuando está por encima de la renta líquida ordinaria? Entonces, sobre esto tienen que pronunciarse y tienen que trabajar, porque esto está inconcluso. ¿Qué pasó con la realización del ingreso? En las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no pasó nada. Sigue tal como venía. Ahora, en las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues ahorita sí nos van a decir qué pasó. En la realización de los costos y deducciones, en las no obligadas a llevar contabilidad, sigue el mismo esquema como venía. Se entienden realizados los costos y deducciones legalmente aceptables cuando se paguen efectivamente en dinero en especie, o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. Los costos y deducciones incurridos por anticipado solo se deducen el año o periodo gravable en que se preste el servicio o se vende el bien. En las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el costo fiscal de los activos, dice la norma, adquirido después del 31 de diciembre del 2016, es el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles al activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta. Eso venía así. Salvo las excepciones dispuestas en el estatuto tributario. ¿Y cuáles son las excepciones dispuestas en el estatuto? Los ajustes fiscales. Dice que el costo fiscal de los bienes inmuebles es el precio de adquisición, el costo de las construcciones, mejoras, las contribuciones por valorización del inmueble. Esto sigue igual en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, el costo de los activos fijos o inmovilizados enajenados está constituido por el precio de adquisición declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes valores. En las acciones y aportes en sociedades, el costo fiscal está constituido por el valor de adquisición. En la enajenación de acciones o cuotas de interés social, en las sociedades nacionales que no coticen en la bolsa de valor o en la bolsa reconocida de unidad según la DIAN. Entonces, en las empresas que cotizan en bolsas de valores, pues lógicamente ahí no hay ningún inconveniente porque el costo está dado ahí de acuerdo al precio de cotización. Pero en las empresas que no cotizan en bolsas de valores, la norma sí trajo algo, y es lo siguiente. De acuerdo al artículo 90, ¿qué dice el artículo 90? Hombre, que el valor de venta, el precio de venta, debe ser acordado entre las partes de acuerdo al valor comercial, pero que no se aleje en un 25% al valor comercial. Nosotros normalmente, ¿qué veníamos haciendo? En sociedades vendíamos por valor intrínseco. Y decíamos, este es el valor intrínseco, y si el valor intrínseco era 1.000.000, vendíamos por 800 y decíamos que no nos alejamos en un 25% de su valor comercial. Hoy la norma me dijo, señor, yo no le creo que eso sea así. De aquí en adelante, a partir del 2017,
el costo, el valor de venta de las acciones en las sociedades que no coticen en bolsa es el valor intrínseco incrementado en un 15%. Sigue vigente el tema de los ajustes fiscales que utilizamos en el artículo 70 y artículo 73, como también el avalúo y el autoavalúo utilizado en el artículo 72. Con la única diferencia que en las personas obligadas a llevar contabilidad, cuando utilicen el avalúo o autoavalúo como costo fiscal y los ajustes fiscales, tienen que restarles las depreciaciones que hayan utilizado en los años anteriores. Eso no venía, así quedó para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Para las no obligadas a llevar contabilidad sigue igual el 70, el 72 y el 73. El valor patrimonial fiscal de los activos sigue con el 267. Norma general. El valor de los bienes o derechos apreciables en dinero poseídos el último día del periodo agravable estará constituido por su costo fiscal. Sigue igual, tal como venía. El 283 nos dice que para que las deudas sean reconocidas, el contribuyente está obligado a conservar los documentos o soportes de pago de la deuda por el término de 5 años, ¿verdad? Y los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, los pasivos deben estar debidamente respaldados con documentos de fecha cierta. ¿Qué es documento de fecha cierta? Para la administración tributaria, los documentos de fecha cierta son aquellos que están notariados. El 115, los impuestos efectivamente pagados en las personas naturales, sigue igual como venía en las no obligadas a llevar contabilidad. Y en las obligadas a llevar contabilidad, pues por el tema de causación, se los puede llevar, aun cuando no los haya pagado, lo trajo la ley 1819 en el 115-1, siempre y cuando el pago se efectúe antes de la presentación de la declaración de renta. Esto sigue igual. Los costos cuya aceptación estén restringidos no podrán ser tratados como deducción, y los gastos no aceptados fiscalmente como deducción no podrán ser tratados como costo ni ser capitalizados. Aquí no hubo cambio. El 25% de renta exenta se debe incluir en el límite del 40%. Claro que sí. Deberíamos aprovechar los gastos que ya tenemos o las deducciones que ya tenemos de normas antes de hacer ahorros a cuentas FC y a fondos voluntarios. ¿Por qué? Porque la norma misma establece de que del subtotal A, lo que hablábamos ahorita, del total de los ingresos, menos los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones sumadas con las rentas exentas constituían un 40%, y dentro de esas rentas exentas está el 25%. Entonces yo tendría que maximizar u optimizar ese 25%, ¿cómo lo aprovecho dentro de ese 40%?